continuamos en nuestro podcast Las Arcoiris, visitas hermosas que llegan también para acompañarnos, voces conocidas y amigas, así que voy a hacer que cada una de ustedes se presente, nos cuente un poquitito de quién es, y luego ya nos metemos en la conversa hermosa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Pérez, soy mamá de Molly, de Evelyn Ler, que fue víctima de femicidio en el 2018, por eso nos conocemos, tenemos el gusto de charlar un montón de veces, de conocer un montón de mujeres que me han apoyado muchísimo, así que bueno, por eso, por un hecho feo, terminé siendo conocida, pero algo muy lindo que terminó resultando en un desenlace que se hizo justicia, y el gran apoyo que recibo hasta el día de hoy de muchas mujeres. Bienvenida, Ale, hermosa. Gracias. Te queremos. Bueno, yo soy Lorena Elizaincín, abogada feminista, y acompañé en todo el proceso a Alejandra para que en Trelew exista la primera sentencia de femicidio. Bueno, estamos, digamos, ante una temática súper sensible, pero necesaria, digamos, a la hora de hablarla, ¿no? Y también a la hora de exponer cuestiones que tienen que ver con malos manejos, desde cuestiones judiciales, tiempos de la injusticia a veces, y también malos procedimientos policíacos, y es por eso que también vamos a hablar de la Ley Micaela para la República Argentina. Me gustaría mucho contextualizar la situación. Si te parece, Lore, podemos empezar desde el momento en el que vos te encontrás con Ale y el por qué, ¿te parece? El 13 de junio estábamos todas festejando la media sanción del aborto. Yo estaba en Buenos Aires, mis compañeras habían quedado algunas en Trelew, entre ellas mi compañera Camila Aguirre Zavala, y cuando nos enteramos del femicidio de Molly, Camila tiene una relación muy linda con la mamá de Ale, Mabel. Entonces me llama y me dice, Lore, y le digo, pero tiene que haber alguna abogada feminista que haga penal, porque la verdad yo no hacía penal. Y me dice, no, Ale está sola, me dice, que acércate. Y fue cuando me acerqué y vi alrededor y sí, no había nadie, así que, y cuando te toca, tenés que hacerte cargo. Y ahí empezamos a caminar con Alejandra para que se haga justicia. Ale, todo este encuentro, ¿no? Que además nada involucra a tu mamá. Tenemos que contextualizarlo porque es necesario poder ponerlo en palabras, ¿no? Y porque también fue un empoderamiento, no solamente tuyo, sino de muchas otras mujeres y también disidencias que acompañaron ese proceso tremendo. ¿Cómo fue que se dio también ese vínculo? ¿Cómo lo viviste vos, si recordás? Sí, para mí fue muy fuerte, porque fue el peor momento de mi vida. Me aparecieron muchas mujeres, para abrazarme, simplemente eso, para darme fuerza, para acompañarme, que llegaron así como Lore, que llegaron espontáneamente o se convocaban afuera en tribunales. Fue todo muy, muy natural, muy fluido. No fue nada armado, nada preparado, totalmente impensado para mí, porque fue una situación horrible, que encontré mucho apoyo de parte de las mujeres, de gente que yo no conocía. De gente que me decía, sí, yo conocí a tu hija, sí, yo soy artesana, sí. Un montón de personas que se acercaron a darme su apoyo, a gritar afuera con el frío, con situaciones climáticas adversas, encontrarse afuera y pidiendo justicia por mi hija. Que con el tiempo me dicen a mí que mi hija terminó siendo un ícono en un pedido de justicia. En un movimiento que se armó, que tomó mucha más fuerza, porque ella ya era parte del movimiento feminista, pero que tomó mucha más fuerza a raíz de la pérdida de la flaca. Y bueno, terminó siendo la cara visible de la lucha de muchas mujeres, porque gracias a todo el apoyo que yo he tenido, encontrarme con chiquitas jóvenes, con mamás, con embarazadas, con señoras grandes, con hombres inclusive, que me han dado su apoyo o que entienden o que tratan de mejorar su relación diaria, de erradicar el machismo, de hacer las cosas mejor. Que no es fácil, de darse cuenta que cada uno de nosotros está criado de una manera machista y que hay que modificar y que hay que cambiar, me incluyo también, porque como sociedad nos inculcaron eso, nos educan así. Entonces es todo un montón de gente que me demostró que la justicia puede estar,
que lo viví. Yo lo viví, así como viví situaciones de malos tratos, situaciones de machismo absoluto, situaciones de, no sé si en mi caso diría abuso de autoridad, pero imponiendo una autoridad muy machista con personalidades inflexibles, como por vestir un uniforme se creen que es más que el resto. Ale, y a eso también quería ir, ¿no? Digo, ¿cuándo fue que pudiste comenzar a desarmar, digamos, y a reconocer esas violencias? Si fue también de la mano de las compañeras de Lore, y que de algún modo Lore y Camila también comenzaron a organizar esa rabia, porque lo que había era, además de impotencia, mucha rabia ante la impunidad y ante, digamos, el arrebato de una vida, ¿no? Del modo en el que fue arrebatada la vida de Molly. ¿Cómo se organizó la rabia? Se organizó en marchas y en pedidos, en gritos de justicia, en cada una de las audiencias que hubo. Nosotras con Alejandra íbamos todas las semanas a ver el expediente y a plantarnos ante el fiscal, porque la figura que nosotras elegimos para poder participar en el expediente es querellante adherente. Uh-huh. Es porque la idea era que el fiscal haga su trabajo, porque si yo iba como querellante, lo más probable es que ese fiscal no aprenda, y nosotras queremos dejar y mientras hacía las cosas bien, nosotras todas las semanas estábamos marcándole las perspectivas de género. No dejamos que toquen ni que los estereotipos ensucien a Evelyn, que era lo primero que iba a pasar. Cuando se arma y se piensa esa estrategia, digamos, de laburo, de trabajo, que debía sí o sí contar con la perspectiva de género. Sí. ¿De qué manera se organizaron? Y también cómo fue ese proceso de juicio, que en algún momento quedó en stand-by porque no había fondos. Sí, faltaban las pruebas, las pericias de ADN, que se tardaron 8 meses. Sí, fue lo que más tardó. Fue lo que más tardó. Y lo primero que nosotras íbamos mirando el expediente y veíamos la estrategia de la defensa también. En una de las estrategias vimos que empezaron a cuestionar de que no había denuncia. Como no había denuncia, no podía ser femicidio porque no había violencia de género anterior. Entonces nosotras nos organizamos, hicimos una campaña que decía: la primera puede ser la última. Entonces empezamos a bloquear todas las estrategias que tenía la defensa. Lo mismo pasó con los diferentes testigos. O sea, nosotras nos adelantamos en cada uno digamos, de los pasos que iba realizando la defensa, y para que el fallo sea justamente el que correspondía, que era de femicidio. Después hicimos otra campaña que fue de femicidio, que dio vuelta por toda la Argentina con la cara de Evelyn, y por último, porque todo el tiempo nos sentábamos a pensar, ¿no? Y era que la cara de Evelyn se conocía en todos lados y la de Archie Philip no. Entonces dijimos, tenemos que empezar a mostrarlo, porque los violentos tienen cara, porque los femicidas tienen cara, porque estamos acostumbradas a contar nuestras muertas y no a mostrar quiénes ejercen esa violencia. Y parece como que la violencia de género nace de un repollo y no hay alguien que la está ejerciendo. Y nosotras empezamos a llamarlo por su nombre. Yo voy al violento, le digo violento, agresor. O sea, digamos, en derecho se dice la legitimación pasiva de quien ejerce eso. Entonces, para nosotras es eso. Definitivamente. Y Ale, digamos, en toda esta estrategia que se fue armando también, un rol fundamental, digamos, como madre del dolor, te toca ser vocera, ¿no? Y de dónde es que sale esa fuerza, pero también contanos quién era Molly, ¿no? Y además de eso, de que te he entrevistado tantas veces y de que te quiero tanto, ¿no? Tantas veces que me dijiste, la fuerza me la está dando ella. ¿Cómo se hace? Ay, no sé. No sé. Lo único que lo que digo, seguir en esta lucha, apoyar en todo lo posible para que no le pase a ninguna otra mamá. Yo no sabía que tenía tanta fuerza hasta que me pasó. Y digo, bueno, me sostiene Dios, me sostiene la flaca, me da la fuerza a ella, el ejemplo que me dejó, porque la flaca era una chica súper sana, artesana, que estudió en la universidad, hizo hasta 3er año de su carrera de profesora de historia, estaba haciendo la licenciatura también para recibirse con las dos, terminar las 2 carreras a la vez.
apasionada por los animales, tengo mis nietos en casa, que son sus 3 perros, que ella me dijo, no, mamá, ya tenés nietos, yo no voy a ser mamá, hijos no voy a tener. No te alcanzan los 3 nietos, mira, son hermosos. O sea que en ese sentido ella los trataba como sus hijos. Vegana, una chica muy sociable, muy amiga de sus amigos, artesana que empezó orfebrería en el Centro Cultural, apasionada, hacía las cosas a la perfección, pasaba horas enteras, no le gustaba cómo quedaba, lo hacía de vuelta, era muy detallista y le gustaba entregar sus cosas y era feliz cuando vendía algo. Decía, no, mis cosas mías andan, mamá, vendía una chica de Brasil, andan por Brasil mis cosas. Ella era feliz vendiendo sus cosas, pero decía, un poquito de mí está en otro lado, lo tiene otra persona. Por eso cuando alguien tiene cositas de ella, siente que tiene un pedacito de la flaca, y es así, porque ella hacía las cosas de esa manera. La fuerza me la da ella, nunca supe, ni me imaginé, ni se me hubiera cruzado por la cabeza pensar que tenía tanta fuerza. Siempre me mantuve tranquila, canalizando mi llanto, mi bronca, mi impotencia, mi odio, todo de una manera racional, que fue como me mantenía en esa situación, porque es mi manera de ser, pero bueno, el proceso va por dentro, explota por otro lado. Pero bueno, apoyando la inteligencia y todo el trabajo que hicieron las chicas, las movidas que se armaban, las marchas que hacían, todo lo que comentó Lore, una inteligencia que yo en ese momento no podía llegar a tener. O sea, en la cabeza no me daba para tanto. Yo sabía que tenía que seguir, tenía que llegar al objetivo mío, que era conseguir la perpetua para el femicida, Archie Phillips, y ese era mi objetivo. Pero bueno, sí, la fuerza evidentemente me la dio y me la sigue dando la flaca. Es uno de los pocos casos, digamos, dentro de hechos tan dolorosos como estos, donde las madres o los padres son los que toman la posta, ¿no? Se me viene a la mente el caso de Julián Antillanca también, ¿no? Donde ese padre también es quien lucha por un segundo juicio y demás. Digo, no es nada fácil ponerle el cuerpo a eso, pero también pensaba en la cantidad de gente, en las masas que se acercaban ante las audiencias o acompañando, que también terminaban, digamos, en algún punto abrazándote, pero la que sostenía eras vos. De verdad que el temple y la fuerza en cada momento, en entrevistas, es siempre con un mensaje claro, digamos. ¿Esa fue parte de la estrategia también o fue algo que también se fue dando, que se consolidó? Es mi manera de ser. Me manejo así, o sea, el que me conoce, como yo siempre digo, yo tengo un archivo periodístico que queda más que claro cómo es mi personalidad, cómo es mi manera de pensar, cómo soy, porque me manejo en la vida de esa manera. O sea, tengo un archivo que me avala y puede, que cualquiera me conoce, puede buscar y ve cómo soy. Sí, transitar por un juicio, transitar por todas esas situaciones muy dolorosas, que uno se siente, está la vida, el cuerpo de mi hija tan expuesto, exponer y encontrarme con situaciones que yo no conocía, que en el momento de juicio las amigas contaron algunos hechos que ella le había comentado, que obviamente ella como amigo, como mamá no me había dicho, pero bueno, encontrarme es muy duro, es como que te desacomoda, como que el mundo se te da vuelta, todo pierde sentido, todo pierde una objetividad, un valor. Yo llegué a estar enojada con Dios, hasta ese punto. Y después me planteaba, digo, mirá lo que logró Archie Phillips. Le quitó la vida a la flaca, quiso quitarle la libertad, pero no lo logró. La flaca se convirtió mucho más libre que antes, porque es un ser completamente libre, evolucionó, está en otra instancia, se adelantó al viaje, como digo yo, y la flaca, él no quería que nadie más la quiera y logró el efecto contrario. La flaca fue y sigue siendo mucho más querida que antes. La flaca sigue estando en muchas situaciones que la siguen recordando y muchas veces me siguen mandando mensajes y yo digo, no, justo en un día que estoy re bajón me llega un mensajito. Es muy loco, pero son las energías que ella dejó, todo lo que sembró. Definitivamente, y pienso también como el juicio, ¿no? Como bisagra, es importante, digamos, esto de marcar un antes y un después a partir de este juicio por femicidio y de marcar también, digamos que, bueno, hay condenas, que existen las condenas por cadena perpetua, digamos, que existen las condenas por femicidio, sí, ¿no? Vos no podés ir y arrebatarle la vida a una mujer.
y que la cosa quede impune, o que las carátulas no sean las que debieran de ser. La importancia de que la carátula sea la correcta es que después en las estadísticas, acá si no había entre femicidios. Pero en realidad sí, porque las carátulas de homicidio agravado por el vínculo que tenían violencia con violencia de género, y era un femicidio. Definitivamente. Y vos después esas estadísticas no las tenés, entonces después cuando tenés que desde el Estado hacer políticas públicas, te invisibilizan la problemática. Entonces es importante decir las cosas con su nombre, y en eso sí, con Alejandra fuimos muy tajantes, donde podíamos... fuimos por todo el país diciendo que fue femicidio, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, es así. Es así. ¿Cuánto duró el juicio, digamos? Y recuerdan también, justamente, las audiencias, ¿cuántas fueron? 8, si no me equivoco. Sí. 8. El juicio de una audiencia de juicio oral y público. Sí. Juicio oral y público, sí. Fue muy duro, cada una de ellas fue muy duro, sí. Bueno, la primera me tocó a mí declarar y sí, fue... revivir toda vez todo lo que había pasado otra vez fue bastante difícil. Y sí, a mí me dicen el juicio fue rápido en comparación a otros juicios, que fue 2 años hasta que se logró la sentencia. Sí. Pero fue por toda la presión social que había. Sí. Definitivamente, claro que sí. Cuando a los 6 meses no aparecían las pruebas, nosotras con Alejandra salimos a arremeter en todos lados, no solamente en la calle, sino también con los medios. Entonces haces una presión social de que la justicia tiene que funcionar. Eso también aparecieron enseguida las pruebas. Sí, como yo siempre digo, el apoyo y la comprensión de la prensa, el trato que tuve yo con cada uno de los que me entrevistaron, fue un respeto y un aprendizaje, porque era charlar también el antes y el después de la entrevista, el conocerlos y que me conozcan, cuál era mi punto de vista, cuál era mi manera de ver las cosas, y hablar claro, ¿no es cierto? Pensar antes de decir las cosas, es muy difícil. Antes, en una situación así, siempre traté de pensar para que el mensaje llegue claro. Y me ha tocado decirle a algún periodista, de esto no voy a hablar, esto ni lo menciones, el objetivo de la entrevista es esta. Y todos respetaron, o sea, a los pocos que tuve que plantearle eso, fue con mucho respeto y con comprensión, con entendimiento, y para mí fue un apoyo, como yo siempre digo, es el cuarto poder, para mí. Definitivamente, yo creo que también en ese sentido fue un antes y un después desde la responsabilidad comunicacional, ¿no? También desde lo social, el impacto, digamos, que generó, y también el cimbronazo para la ciudad de Trelew. Creo que muchas de las marchas, o a las Ni Una Menos, que también nos íbamos sumando, donde también fuiste parte y fuiste vos ahí bien fuerte, siguiéndote detrás de alguna bandera, veíamos gente que venía de otros lugares, que se venían de Gaiman, que se venían de Dolabón, de Puerto Madryn, de Rawson. Sin lugar a dudas, hubo ahí como un quiebre social. Recuerdo mucho la Marcha del Silencio, ¿no? Que lo hemos hablado con Cami también, esa organización. Y digo, fue espontánea. Muy espontánea. Sí. Muchísima gente cruzando la ciudad de Trelew y acompañándote, porque ese día vos llegabas de despedir a tu hija. Tremendo. Hermosa. Lamentablemente, a veces hay que recordar y llegar a estos espacios. Es tremendo porque es conmovedor, nos conocemos mucho, y no se trata de revictimizar situaciones, simplemente se trata de graficar lo que vivimos en Trelew, porque es parte de nuestra historia. Sí, porque si no también se invisibilizan las cosas. Y hay que hablarlas. Lo que pasó en Trelew y con toda la masa de mujeres que se movilizaron, porque bajaron las compañeras de todos los barrios. Los movimientos sociales estaban todos, los sindicatos estaban todas las compañeras, porque se entendía eso, que Molly puede ser cualquiera de eso. Eran nosotras, estaba ahí, y de repente, porque alguien decidió que no existe, o que quitarle la vida, terminó, o sea, y todas estábamos en esa situación, digamos, de que podíamos ser nosotras, y que si fuéramos nosotras, o sea, el pedido de justicia de las compañeras esté. Por eso cuando me acerqué a Alejandra y no había nadie, digo, bueno, me toca. Y empecé a aprender y empecé a ver, porque la perspectiva de género, sí, yo eso lo manejo, o sea, pero el proceso penal, las cuestiones, todo...
las aprendí en el camino. Uh-huh. Es como estar en una mesa, en una triada donde nos tocó, digamos, ¿no? Creo que desde mi lugar como comunicadora o como realizadora audiovisual también me vi ante la necesidad de mostrar eso que había pasado, ¿no? Y creo que Molly trasciende y se convierte en tantas otras, ¿no? Porque hace un rato hablábamos con otra compañera acerca de Janina Treuquil, víctima de femicidio, pero no tuvo un juicio por femicidio, digamos, ese femicida, digamos, no sé cuál será el nombre de la carátula o qué condena, digamos, es la que está cumpliendo, pero era su segunda víctima de femicidio. Entonces, digo, ella también viene para decir que bueno, que la justicia es injusta, ¿no? Sí. Y se proclama, y yo creo que también eso se eleva y se convierte en el nombre de tantas otras, de tantas muertas que tenemos detrás y que tenemos diariamente. Y sí, nosotras como acompañando a Alejandro, o sea, no íbamos a parar. La verdad que hicimos el acampe porque queríamos el día de la audiencia que le iban a dar la pena. Estuvimos toda la noche en tribunales acampando, esperando y que los jueces nos vieran ahí. O sea, no parábamos, pero porque necesitábamos que se haga justicia, que el grito que se estaba sintiendo en las calles sea el de la sentencia. Porque más allá de que sea esto, como vos decías, disciplinador por ahí, no sé, queríamos justicia, más que nada. Yo no lo veo así como disciplinadores cuando te dicen que te calles y que realmente pasó un femicidio. El fiscal, por ejemplo, en todas las audiencias, fíjate, nunca jamás nombró la palabra femicidio porque no creía. No creía. Y cuando llegamos a la discusión que yo iba a estar como querellante, si no, y quedamos en que, bueno, por lo menos nombrar el artículo y el inciso. Y él nombraba el artículo y el inciso. Vos podés ver, cada audiencia el fiscal no nombra la palabra femicidio, lo dice el tribunal cuando le lee la sentencia. Pero el fiscal, vos cada vez que vayas a ver cada audiencia, nunca nombró la palabra femicidio. Pero ahí nos pusimos firmes con Alejandra, ¿sabes? Las resistencias, ¿no? Sí, es generar el cambio, que es totalmente necesario, es generar el cambio. Hay que lograrlo, hay que hacerlo, hay que trabajarlo. No es fácil, es ponerle con Lore. Lore ha sido mi compañera de vengan a las 9, íbamos a las 9. No, vengan a las 11, íbamos a las 11. Sabíamos salir. Habían días que o lloraba Lore o lloraba yo de bronca. No, vengan mañana, no nos atendían. Y volvíamos. Y Lore, vos podés. Y era otra vez, y era insistir, era vernos todos los días si era necesario. Y hay un montón de laburo, un montón de apoyo, un montón de charlas que la gente no sabe. Ven una parte, no saben lo difícil que es, como vos decís, ponerle el cuerpo, ponerle la cabeza, dejar de lado el resto de las cosas, de lo secundario de todo, de absolutamente todo, y meterle todas las fichas a eso porque era totalmente necesario. Pero bueno, creo que lo que pretendía el femicida Archie Phillips era terminar la vida de la flaca y que no se hable más de ella o que se termine, que no sé bien cuál ha sido su objetivo de generar tanto daño, tanto dolor. Generó el efecto contrario. La flaca generó un cambio, un quiebre, un aprendizaje, porque me tocó llegar a tribunales y buscar las últimas pertenencias que tenía en su poder, que era una computadora portátil y el celular de la flaca, y que una funcionaria me diga que habían aprendido ellos en su laburo, que habían aprendido a tratar la temática, que habían aprendido de mi manera de proceder, de toda la garra que yo le había puesto. Para mí fue muchísimo, fueron unas palabras muy, muy lindas y fuertes a la vez, porque yo digo, gente que tiene mucho más estudio que yo, y que se vean reflejados y que vean que puedan haber aprendido algo de una mamá que sale a luchar por la vida de su hija, por que se haga justicia, porque me la arrebataron de esa manera tan horrible. Yo digo, bueno, es un granito más de arena positivo, que se puede cambiar y cada persona puede cambiar, puede mejorar. Si existen las ganas, se puede. Definitivamente. No deja de ser bisagra, ¿no? Digo, como abogada te seguís encontrando con casos, has acompañado a otros. No sé si tenés por ahí fresco el caso de Tucumán, Mónica Tucumán. Estamos ahora
ahora nosotras como organización ya tenemos personería jurídica y que eso nos legitima como para poder observar en los diferentes expedientes. Hablamos de Puerta Violeta. De Puerta Violeta. Entonces, sí, el trabajo que seguimos es arduo. Ahora estamos también habiendo lo de Nora Benito, que la verdad que había desaparecido durante 2 años, la investigación nadie sabe nada. Apareció algún cuerpo y tampoco nos habían confirmado que era el de Nora, así que nos vamos a introducir en esa causa como para observar a ver qué pasó, porque la verdad nosotras necesitamos saber qué pasó con Nora. Definitivamente, un caso del que no se habla absolutamente nada. No, nada, es eso lo raro, entonces sí, y después en otros casos también, casos de violencia, de abuso, en eso. Seguimos. Ale, hermosa, te tocó justamente atravesar un juicio, ¿no? Y en ese momento también de sentencia junto a tu mamá. Hermosa, vos sos hija única y tus hijos también son grandes. Tu otra hija también, como familia, digamos, cómo lo vivieron y cómo están hoy. Lo digo como relato necesario también para todas las personas que van a estar escuchando y reconociendo este caso, porque fue un cimbronazo y fue reconocido en toda la República Argentina. Molly se ha trascendido y además es muy querida y conocida. Pero digo, ¿cómo se encuentran en la actualidad ustedes? En la actualidad, en mi caso, con mi tratamiento psicológico, Jenny, que es mi otra hija, actualmente tiene 26, también firme con su tratamiento. Es la primera vez que pudo venir 10 días a Trelew y no sentirse mal, porque ella vive en Roca, pues ahí estudia. Uh-huh. Pero sí, le pasaba de llegar y decía, ay, no, mamá, no agarres por acá, no, mamá, no vayas por allá. Era muy difícil, o llegaba, estaba el tercer día, se quería ir, no aguantaba, no aguantaba, porque ya para todos lados andaba con su hermana. Mis viejos, con un temple de fierro, mi papá súper positivo, dolido, quebrados, porque es una herida que no termina de sanar nunca, no va a sanar nunca. Es aprender a vivir con el dolor, porque es eso. No es otra, no hay otra realidad, porque perder una hija como me pasó a mí, o mis viejos perder a su nieta, Jenny perder a su hermana, es muy doloroso. Se extraña absolutamente todo, se extraña todos los días. Hoy la recuerdo y me río, me diría, uy, la flaca me estaría retando, uy, la flaca me diría, mamá, come bien. Entonces, todas esas cuestiones que ella nos marcaba constantemente, porque ella en su manera de ser nos arrastraba y nos daba vuelta a todos, era un torbellino de alegría, de cantar, de bailar, de andar con los perros, de hacer cosas, de generar. Siempre fue muy activa. Mis viejos repuntando de a poquito, apuntalándonos entre nosotros. Me ha tocado situaciones muy difíciles de estar apuntalando a mis viejos, apuntalando a mi hija, y yo para cuándo. Entonces me toca hoy por hoy estar pensando un poco más en mí. Uh-huh. Gracias a mi psicóloga, que es Yelena, es una genia, enganchamos muy buena onda con ella, de charlar absolutamente todo. Es una persona muy sensible, muy comprensiva y que tiene perspectiva de género, que es muy importante también en todos los ámbitos, es necesario. Y es muy importante que una persona te comprenda desde ese punto de vista. Sí, transitar por un femicidio es doloroso, la pérdida de cualquier ser querido es doloroso. Encontrarla como la encontré yo a mi hija fue muy traumático. Así que fueron los primeros años tratando con un juicio enfrente, que era mi objetivo, pero encarando todos mis traumas que me había quedado, porque fíjate, yo lo normal de la gente, que es ir al baño, yo no lo podía hacer. Para mí era súper traumático, porque fue donde encontré a mi hija. Entonces, eso es una de las tantas cosas que yo digo, ¿cómo lo pude hacer? No sé, lo hice por inercia, lo hice en su momento porque lo tenía que hacer. Me tocó una prueba gigantesca, enorme, y bueno, tuve la inteligencia emocional de salir adelante y buscar justicia, que era lo que mi hijo hubiera hecho. Porque yo me plantaba en esa, decía, ¿la flaca qué haría? La flaca iría a romper todo. No, pero yo no soy así. ¿Qué puedo hacer? Y me puso en el camino un montón de mujeres, un montón de gente que me ayudó, que me apoyó y que me apuntaló, porque yo salía de las audiencias y era desarmada. Y cada abrazo me volvía a cargar pilas.
Yo llegaba a mi casa, me dolía todo, me dormía todo, ni ganas de nada, porque era revivir un montón de cosas o enterarme cosas que yo ni me imaginaba, no tenía, ni siquiera se me había cruzado por la cabeza, porque cuando vos no haces ninguna maldad, cuando vos no te manejas en la vida perjudicando, lastimando a la gente, esas cosas no se te pasan por la cabeza. Entonces, bueno, me tocó transitar todo eso y bueno, hoy por hoy un poco más entera, encontrándome que tengo ganas de arreglarme, que tengo ganas de sonreír, que me río un poco más, porque es lo que querría la flaca. Es difícil, lo vengo planteando hace un montón, que es lo que querría la flaca, pero es tan difícil, porque uno lo dice, lo piensa, lo analiza, lo medita, pero de ahí a llevarlo a la práctica es difícil. Como mamá, dejar la culpa de lado, no la erradiqué del todo. Tremendo trabajo. Porque como sociedad nos imponen un montón de exigencias a la mamá, a la mujer. ¿Dónde estaba la madre? Claro, ¿no? ¿Por qué no estaba? Exacto. Sí, me han dicho barbaridades que digo, en su momento no valía la pena contestarlo. Digo, pobre persona que tiene esa mentalidad, pero bueno, duele y te marca. Y yo digo, es como una persona está caída, como me pasó a mí. Yo siempre digo, estaré de rodillas, pero yo me voy a levantar. Estaré de rodillas, pero yo, así sea de rodillas, voy a seguir. Y fue lo que hice. Yo seguí adelante y no me quedé. Digo, esto no me va a ganar. No, yo voy a conseguirla porque este femicida es muy peligroso. Porque como decía Lore, nosotros nos pedían si había denuncia, o sea, exigían un montón de cosas como para que no sea femicidio. La lucha con Lore fue impresionante. Si no hubiera estado al lado mío, no sé, hubiera sido muchísimo más difícil, pero el apoyo y el conocimiento que recibí con Lore fue fundamental para lograr lo que se logró, y el apoyo de toda la gente, ¿no es cierto? De que se hable del tema, de que se digan las cosas por su nombre. Sí, fueron años muy duros, pero bueno, saliendo adelante. Bueno, disculpen, la emoción también de encontrarse con un relato tan necesario, digamos, y la verdad es que poder recorrer la Argentina a través de este podcast, ¿no? Las Arcoíris, que también llega para contar estos relatos, y seguramente a los lugares a los que llegue también nos vamos a encontrar con femicidios quizás impunes o con carátulas que no son las correctas. Por eso este primer fallo por femicidio entre Trelew, por eso es tan importante además. Pueden conocer a Molly a través de Molly Artesana de Sueños, porque me parece que hacer esa invitación es hermosa porque demuestra una lucha, pero también muestra, digamos, la esencia de esa persona maravillosa. Yo sé que todo ese color y esa energía que tenés tiene que ver con les hijes que te quedaron, que tienen una energía así tremenda. Los hijitos de Molly son, no sé, perros hermosos, son parte de tu familia, son tus nietos, como decís. Sí, y creo que ahí está, ellos, ¿no? Siempre están contentos, son la alegría. De llegar a casa, ellos no están enojados, no se amargan por lo económico, por la política, por el COVID, por nada. Están ahí para vos. Sí. Muchísimas gracias. A vos. Gracias a Muchísimas vos, Karina, gracias por estar siempre, por ser una de las voceras también de la causa y acompañarnos. Muchísimas gracias son por lo que han hecho. Muy fuertes. Por el trato, por el tiempo, por el cariño, por el respeto y por la inteligencia que tenés en tratar todos estos temas que son dolorosos, que nos movilizan, pero son totalmente necesarios. Muchas gracias, chicas. Y esto es importante porque las voces y el testimonio de ustedes dos, que fueron quienes libraron esa tremenda batalla, son el ejemplo para otras compañeras que seguramente están en algunos otros espacios y en otros lugares y que necesariamente necesitan escucharlas. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.